Hola a todos, en el día de hoy vamos a trabajar con el triángulo de Pascal o el teorema de Pascal. Eh, y tenemos que tener en cuenta que el triángulo de Pascal es un arreglo triangular de números que permite hallar los coeficientes del desarrollo de las expresiones de la forma. ¿De qué forma? Vamos a escribírsela aquí, que no la escribí. De la forma eh, A más o menos B elevado a la n, donde n puede ser cualquier número natural, ¿sí? En este caso diferente de 2 y de 3. Entonces corresponde a la solución de expresiones, del desarrollo de expresiones de esta forma, ¿sí? Entonces, en el triángulo de Pascal se basa en las regularidades de los coeficientes del desarrollo binomial. En el triángulo de Pascal se puede construir hasta el valor de n, a cualquier valor de n, hasta el que se necesite, ¿sí? Vamos a hacer una regularidad donde vayamos viendo el proceso del triángulo de Pascal. Hasta ahora, en este proceso hemos trabajado solamente con el cuadrado de un binomio, ¿sí? Y el cubo de un binomio, ¿sí? ¿Y estos en qué forma están? Entonces, si nosotros empezamos a hacer el desarrollo del triángulo de Pascal, nos podemos dar cuenta en qué ubicación están ellos. Entonces, recordemos que nosotros, el triángulo de Pascal empieza siempre con 1, ¿sí? Y en esa relación de 1, vamos a rodarlo un poco más, ponerlo por acá, un poco más centrado. Entonces, si él inicia con 1, tengamos en cuenta de que su expresión va a expandirse. Cada número es igual a la suma de los dos números que se encuentran inmediatamente encima. Entonces, como aquí solo tenemos el 1, entonces aquí sería 1 y aquí sería también 1. Entonces nosotros hasta aquí no tenemos ni siquiera el binomio, pero entonces ya a partir de ahí sí podemos encontrarlo. Entonces, ¿qué tenemos acá? Que estos dos valores, como le repito, dice, cada número es igual a la suma de dos números que se encuentran inmediatamente encima. Entonces, aquí nosotros sumamos 1 más 1, eso daría aquí 2. ¿Sí? Y aquí seguiría estando el 1. Y aquí también. Esto se va a convertir en una pirámide, donde vamos a ver que siempre en los extremos, ¿sí? O en las partes laterales, va a estar el 1. Entonces, si nosotros ya aquí tenemos esta tercera línea que aparece acá corresponde al cuadrado de un binomio, ¿sí? Donde tenemos que el coeficiente aquí es 1, miren, el coeficiente que sigue es 2 y el coeficiente que sigue también es 1. Entonces, en el siguiente orden que vendría, miren ustedes, coeficiente 1, coeficiente 3 y coeficiente 1. Entonces, en el triángulo de Pascal, entonces podemos ver ese proceso. Entonces, 1 más 2 aquí daría 3. Y 2 más 1 aquí daría 3. Y en sus extremos, ¿qué tenemos? 1 y 1. Y así sucesivamente. Vamos a resolverlos hasta n igual a 9. ¿Sí? N puede ser cualquier número, pero vamos a resolverlo hasta n igual a 9. Entonces, si seguimos resolviendo, pues ya tenemos esta segunda línea y esta tercera línea corresponden al cuadrado de un binomio y al cubo de un binomio. Pero si continuamos, entonces aquí tendríamos 1 más 3, aquí daría 4. Y aquí 3 más 3 daría 6. Y aquí 3 más 1 daría 4. Y en los extremos sigue estando el 1. Y aquí también el 1. Tengamos en cuenta entonces que si los dos anteriores eran el cuadrado de un binomio y el cubo de un binomio, entonces aquí ¿qué vamos a tener en esta expresión? Vamos a tener una expresión de la forma a más b elevado a la 4. ¿Sí? Entonces, seguidamente con ello, entonces seguimos resolviendo. Aquí tendríamos 1 más 4, 5. ¿Sí? 4 más 6 daría 10. 6 más 4 daría 10. Y aquí daría 5. Y en los extremos que tendríamos 1 y 1 nuevamente.
Continuando con ese proceso, entonces, ¿sí? Ya tenemos entonces aquí A más N, más o menos N. ¿Sí? Recuerden que también puede ser negativo. Elevado a la 5. Vamos a hacer elevado a 100. Entonces, 1 más 5 aquí daría 6. 5 más 10 aquí daría 15. 10 más 10 daría 20. 10 más 5 daría 15. 5 más 1 daría 6. Y en los extremos, 1 y 1. Entonces, ¿qué tendríamos ahora? Tendríamos A, perdón, tendríamos A más o menos B elevado a la 6. Entonces, continuamos aquí. Tenemos 1 más 6, aquí tendría 7. Aquí 6 más 15 nos daría aquí 21. Aquí 15 más 20 nos daría 35. Aquí nuevamente 20 más 15, 35. Aquí se repite el 21. Y aquí el 7. Y en los extremos seguiríamos teniendo 1 y 1. ¿Qué tenemos ahora? Tenemos A más o menos B elevado a la 7. ¿Sí? Nota usted que la segunda parte nos va indicando cuál es el exponente. Entonces, ¿aquí qué vendría? 1 más 7 aquí daría 8. 7 más 21 aquí daría 29. ¿Sí? Perdón, 29 no, 28. Estoy enamorado. 28. Aquí 21 más 35 nos daría 56. 56. Aquí también 35 más 35 daría 70. Y ya los valores repetirían. Y nuevamente 56. Aquí 28. Aquí nos daría 8. Y en los extremos 1 y 1. ¿Y qué tenemos ahora? Tenemos A más o menos B elevado a la 8. Y vamos a hacer la última operación que ya sabemos que va a ser A más o menos B, ¿sí? Elevado a la 9. Quedó feo ese 9, vamos a arreglarlo. Ok. Entonces, ¿aquí qué nos daría? Nos daría 1 más 8, daría 9. Ya sabemos que aquí va a ser 1. Aquí 28 más 8 daría 36. 28 más 56 daría 84. 56 más 70 daría 126. 70 aquí no, más 56, aquí daría 126. Aquí 56 más 28 nos daría 84 nuevamente. Acá nos daría 36. Aquí nos daría 9. Y en el extremo 1. Y entonces ya aquí tenemos nosotros nuestro triángulo de Pascal. ¿Sí? Se convierte prácticamente en una pirámide de la operación. Listo. Ahora, conforme con eso, nosotros tenemos que utilizar, ¿para qué utilizamos el triángulo de Pascal? Lo utilizamos para el desarrollo de las primeras potencias del binomio A más B, ¿sí? Entonces, tenemos aquí estos casos. Vamos entonces, de acuerdo a esto, vamos a hacer entonces aquí al frente la operación de cada una de sus operaciones. O sea, el resultado de cada una de sus operaciones.
Vamos a borrar aquí el n más. Vamos a borrar aquí el n más 9. ¿Sí? Y vamos a ir ubicando esas operaciones. Entonces, ¿esto qué sería igual? ¿Sí? Vamos a cambiarle de color. Entonces, aquí tendremos que de acuerdo a eso sería esta línea. ¿Cierto? Entonces, tendríamos, pues, supongamos que es positivo, tendríamos a elevado a la 4. ¿Sí? Más 4 veces, ¿sí? El primer término elevado a la 3 por el segundo término. Noten que ustedes que los exponentes van, de acuerdo a la primera variable, van en forma descendente y de acuerdo a la segunda en forma ascendente. Entonces sería a la 4, a la 3, luego va a venir a la 2. Entonces aquí sería más, ¿cuál viene? 6, ¿sí? A la 2 y la B estaba a la 1, ahora viene B a la 2. Más, ¿sí? Repite 4 veces, ¿sí? Vamos a borrar esta parte de acá. Vamos a borrar esta parte del triángulo que ya está en la parte de arriba. Ahí mochándolo ahí, como quien dice. 4 veces A ya no va a ser elevado a la 3 porque, miren, a la 4, a la 3, a la 2, entonces vendría a la 1. Pero la B sí iría B a la 3. Y por último, ¿más quién? Más B elevado a la 4. ¿Sí? Ya entonces tenemos esta primera parte, ¿sí? Y eso, les repito, corresponde al desarrollo de las primeras potencias del binomio A más B. Entonces, borremos acá y vamos a hacer el siguiente, ¿sí? En el siguiente que tendríamos esta operación. Entonces, pues, resolvemos acá. Vamos a suponer que todo es positivo. Bueno, vamos a tomar la negativa. Se intercalan los signos, ¿sí? Como es más o menos, vamos a hacer la negativa. Entonces sería A elevado a la 5. Luego vendría menos 5 veces el primer término elevado a la 4. ¿Sí? Por el segundo término. Más 10 veces el primer término elevado a la 3 por el segundo elevado a la 2. Más, nuevamente, miren, 10 veces, estoy siguiendo el mismo orden que está acá, el primer término elevado a la 2 por el segundo elevado a la 3. Ah, aquí no va más, aquí va menos. Discúlpenme. Sería menos porque los signos se intercalan. Entonces sería más, menos, más, menos. Y luego vendría más. ¿Más quién? Más 5 veces el primer término, ¿sí? Por el segundo elevado a la 4. Y por último, menos el segundo término elevado a la 5. ¿Sí? Ya tenemos entonces la parte de la 5. Entonces borramos acá. Vamos acá y vamos para el siguiente. ¿Sí? Que sería esta parte de acá. Y repite nuevamente el proceso. Vamos a hacerlo positivo. Entonces tenemos A elevado a la 6. ¿Sí? Recuerden que estas pueden ser números. A elevado a la 6 más 6 veces el primer término elevado a la 5 por el segundo. Miren, van en forma descendente la primera variable y ascendente la segunda. Luego más, ya no sería 6 veces, sino 15 veces. 15 veces el primer término elevado a la 4 por el segundo elevado a la 2. Más 20 veces el primer término elevado a la 3
por el segundo elevado a la 3, más, nuevamente 15 veces, el primer término elevado a la 2 por el segundo término elevado a la 4, más 6 veces el primer término por el segundo término elevado a la 5, y por último más el segundo término elevado a la 6. ¿Sí? Noten ustedes que ya resolvimos esta parte de la hilera. Y es así, así se va aplicando, simplemente que, pues, donde van las variables, si tenemos una operación, vamos a ir resolviéndolo de manera numérica. Aquí resolvemos ya, vamos a resolver uno más y los otros, pues, ya ustedes sabrán cómo quedarán. Vamos a hacer este de manera negativa. Entonces tendremos a elevado a la 7 menos, entonces aquí sería 7 veces el primer término elevado a la 6 por el segundo término, más 21 veces el primer término elevado a la 5 por el segundo término elevado a la 2, más 35 veces, ¿sí?, el primer término elevado a la 4 por el segundo elevado a la 3, más, nuevamente, 35 veces el primer término elevado a la 3 por el segundo elevado a la 4, más 21 veces el primer término elevado a la 2 por el segundo elevado a la 5, ¿sí?, más 7 veces el primer término por el segundo elevado a la 6. Y por último, más el segundo término elevado a la 7. Bueno, vamos a dejarlo ya hasta ahí, ¿sí? Resolvimos hasta esta parte. Y vamos a dejar que ustedes sean los que se encarguen de aplicar las dos hileras que corresponden al a más o menos b elevado a la 8 y a más o menos b elevado a la 9, de acuerdo a la parte del teorema de Pascal. Bueno, en un próximo video vamos a resolver ejercicios que correspondan a estas operaciones, donde le demos solución a este tipo de problemas. No olviden suscribirse, darle like, compartir y ayudarnos a crecer como canal. Dios los bendiga.